Las lecturas que nos propone la liturgia de hoy tienen especial eco para nosotros en estos tiempos tan especiales que ha supuesto la crisis del coronavirus. El Señor no está lejos de su pueblo, ni está lejos de ti. Dios sigue protegiéndote y refugiándote en su mano. Por eso el profeta nos exhorta: grita con toda el alma al Señor. Gritar es orar en la Escritura. Levanta hacia Él tus manos mientras imploras el auxilio de Dios. Jeremías lo tiene clarito. Son tiempos difíciles donde parece que no hay cabida para la esperanza. Por eso es más oportuno esperar con ánimo la gracia de Dios, que no abandona a su pueblo. Mateo capítulo 8, versículos del 5 al 17, nos presenta dos curaciones del Señor, dos ejemplos que atestiguan que Jesús es el Mesías: la curación a distancia del siervo del centurión y la curación de la suegra de Pedro. Igual que Jeremías, en la primera lectura del libro de las Lamentaciones, capítulo 2, pide al pueblo una oración para asegurar la respuesta divina, Mateo presenta la solicitud ante Jesús de parte de un militar romano, por tanto pagano, uno de esos de los que los buenos israelitas, entre comillas, tenían que apartarse, como hablamos ayer en la homilía, uno de los que no tenían por qué habérsele acercado, y aún menos con la intención de pedirle un favor. Pero este centurión, aun siendo representante del poder dictador romano, debía llevarse bien, o más bien, bueno, entre comillas, bien, con los judíos, pues les había construido una gran sinagoga con dinero de su propio bolsillo. Y les recuerdo que no era creyente. Este centurión tuvo que vencer el probable rechazo por mezclarse con un grupo de judíos, porque una cosa es que les haya construido la sinagoga y otra es aceptarlo como si fuera uno de los suyos. Por dejar ver su necesidad, su preocupación, su dolor por la enfermedad de uno de sus sirvientes. Tengo un criado paralítico que sufre mucho. El militar no pide para él, y con esto demuestra una gran humildad y condescendencia. Pide para su sirviente, pero implora con toda la fe y la seguridad de ser escuchado. ¿Y por qué hablo de fe si es un pagano? Pide desde la humildad: yo no soy digno de que entres en mi casa, pero también desde la confianza absoluta. Basta una palabra tuya y mi criado quedará curado. Esta disposición sorprende incluso al mismo Jesús, que reconoce y alaba la profunda fe del centurión. En Israel no he encontrado en nadie tanta fe. Jesús relaciona la fe con una persona que no es del pueblo judío, que no es católico. El criado paralítico no está presente en la escena. Ha quedado en casa postrado en cama, pero podemos afirmar que ha sido el criado quien ha empujado, por así decirlo, a su amo a acercarse a Jesús y superar todo esto que había dicho anteriormente: el que dirán, la vergüenza y el posible rechazo de este pueblo. Se ve que están muy unidos. Realmente aquí no hay amo y esclavo, sino dos personas unidas entrañablemente por el cariño mutuo. El cariño es especialista en suprimir diferencias, superar distancias y clases sociales, igualar a las personas y tender puentes. Esto lo sabe apreciar Jesús y decide ayudarlo. No se sabe quién está ayudando a quién, si el centurión al pedir la curación de aquel enfermo, o el enfermo haciendo que el centurión se encuentre con Jesús de Nazaret
poniendo en evidencia su fe, su esperanza, su confianza en aquel profeta de Galilea, a quien considera con mucha autoridad como para curar a distancia. Podríamos plantearnos así esta fe, o, ¿cómo decirlo? Si esta fe es válida, porque viene de la necesidad de resolver un problema y ayudar o de ayudar a alguien que sufre. Podríamos acusarlo de interesado, ¿verdad? Pero ¿quién puede acusar de interés o de inmadurez a quien se ocupa y preocupa por la vida de otro? Probablemente no conocía gran cosa sobre Jesús, porque es un pagano, ni sus mensajes, ni de la cultura judía, ni del Antiguo Testamento. Seguramente no encaja en lo que nosotros, siglo XXI, llamaríamos un creyente entre comillas. Pero confía, sabe que aquel maestro tiene una fuerza especial que podría hacer algo por él y se acerca humildemente. No tengo ningún derecho a pedirte que vengas a mi casa. Soy un pagano, no soy un creyente ni formo parte del pueblo elegido. Ni voy a misa, ni he hecho la primera comunión, ni estoy casado por la iglesia, ni siquiera quiero molestarte. No tengo ningún mérito para que te dignes desplazarte hacia mi casa. Basta que lo digas de palabra. El Señor hoy nos invita a acercarnos siempre a la palabra con este regalo que es la fe de este pagano, tanto en la liturgia como en la oración personal. Me hace recordar aquellas otras palabras de María: que se haga en mí según tu palabra. Nos falta mucha fe, hermanos, para llegarle a los tobillos a este creyente pagano. Que te suceda como has creído. Esta es la cosa. Nuestra fe en el Señor es lo que cambia y lo que nos cambia, y es lo que nos falta. En medio de la pandemia, la crisis económica, la enfermedad o los problemas matrimoniales y familiares, la oración y la fe son el argumento para ponernos a salvo. Y recuerda que la primera es un trabajo y la segunda es un don. Que la Virgen del Perpetuo Socorro, maestra de fe, de esperanza y de amor solícito, nos enseña a orar como conviene para ser humildes como este pagano del Evangelio de hoy. Y que Dios me los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Soy el Padre Valmiro, párroco de la parroquia Nuestra Señora de la Anunciación y El Salvador en Caracas. Recemos los unos por los otros.